Bien, hoy vamos a conversar acerca de los riesgos e implicancias del juicio político a las autoridades electorales. Se encuentra con nosotros vía Zoom el abogado constitucionalista Eric Urbina, a quien por supuesto le damos la bienvenida al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Lizeth. Un gusto conversar con usted. Un gusto tenerlo aquí en el programa. Como se sabe, el artículo 99 de la Constitución señala que se puede acusar de manera constitucional, que son sujetos de acusación, el presidente de la República, congresistas, ministros, etcétera, ¿no? Pero no se le incluye a los miembros o mejor dicho, a las autoridades electorales. ¿Por qué no están incluidas ellos? Mire, el motivo por el cual no se incluye ni a los integrantes de RENIEC, OMPE y Jurado Nacional de Elecciones es para garantizar su autonomía. El proceso electoral es un proceso que tiene a su vez unas implicancias mayores, puesto que va a llevar a cabo un proceso que concluya con la designación, elección primero y luego obviamente el nombramiento de las autoridades que van a representar a los ciudadanos. Por ello es que se ha previsto desde la Constituyente del 93, ¿no?, que estas autoridades tengan una plena autonomía para realizar sus funciones. Ojo, no significa por ello que no puedan ser sancionados. Sus propias leyes orgánicas implican o recogen cuáles son los motivos por los cuales podrían ser sancionados. El Tribunal Constitucional ha resuelto, en sentencias de hace ya algunos años, que a diferencia del resto de integrantes del Jurado Nacional de Elecciones, el presidente del jurado sí podría ser susceptible de un proceso de juicio político en atención a que es un juez supremo. Y los jueces supremos sí son susceptibles de un juicio político, mas no así el resto de integrantes del jurado. Claro, pero el señor ahora Salas Arenas está cumpliendo la función como presidente de este órgano electoral, por ende no aplicaría en este caso el artículo 99 de la Constitución con él, ¿no? En este caso. Mire, a razón de lo que el tribunal ha dicho, sí le aplicaría. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones siempre será el juez supremo designado por el Poder Judicial. Y él no pierde su condición de juez supremo, tanto así que cuando él deja de ser integrante del Jurado Nacional de Elecciones, regresa al Poder Judicial para ejecutar sus funciones como juez supremo. En ese caso, a él sí le implicaría a razón de lo que el Tribunal Constitucional ha resuelto. No sucede lo mismo con el resto de integrantes del colegiado. Entonces, ¿por qué considera usted o cree que el Congreso de la República, pese a que el Tribunal Constitucional ha exhortado que se le incluya al presidente del JNE, no se está llevando a cabo ello, ¿no? ¿Qué cosa es lo que está sucediendo ahí? A mi juicio, porque no existen razones suficientes para someterlo a un juicio político. Ojo, el hecho de que pueda ser susceptible, como otras autoridades, estamos hablando de todos los jueces supremos, fiscales supremos, etcétera, bien, es una facultad que tiene el Congreso de la República, esto no se puede negar, la Constitución lo establece, pero no se puede llevar a cabo bajo términos totalmente, digamos, poco razonables o incluso que no obedezcan al propio mandato constitucional. Para que un alto funcionario, como los comprendidos en el artículo 99, sea sometido a juicio político, tienen que existir causales suficientes que evidencien una falta a la Constitución. A mi juicio, no lo ha hecho el Parlamento porque no le ha encontrado al señor Salas Arenas hasta el momento alguna falta a la Constitución. Ojo, lo han hecho, por ejemplo, con la ex fiscal de la Nación, la señora Zoraida Ábalos, bien, pero no lo han hecho con el señor Salas Arenas. Ha habido una comisión que se ha encargado de investigar todo el último proceso electoral y esta comisión no ha tenido unos resultados suficientes que puedan sustentar una acusación como tal y un juicio político, ¿no? Ahora, pongamos en el hipotético caso de ser aprobado el juicio político, ¿qué implicancias traería a las autoridades electorales, ¿no? Bien. Mire, yo no estoy de acuerdo con que a las autoridades electorales, estamos aquí hablando de jefe de RENIEC, jefe de OMPE y obviamente al colegiado del Jurado Nacional, con la excepción del presidente que siempre será un juez supremo, bien, se le someta a un juicio político.
Entre otras cosas, porque aquellos que lo van a enjuiciar políticamente son aquellos que a su vez han sido bien nombrados o han pasado por un proceso electoral que ha sido llevado a cabo por estos tres entes electorales. En el caso puntual del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, más allá del señor Salas Arenas, hoy presidente, bien, Ujú. si es que el Congreso de la República sometiera al presidente del Jurado Nacional de Elecciones a un juicio político y concluyera con su destitución o inhabilitación, corresponde al Poder Judicial nombrar a un nuevo presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Bien, este proceso del juicio político no es un proceso corto, es un proceso de hecho bastante amplio en cuanto a que tiene hasta tres instancias. Hay un órgano instructor que se encuentra en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que se encarga primero de evaluar si los supuestos por los que se le acusan realmente tienen asidero jurídico. Ojo, estamos aquí hablando de un proceso cuasi jurisdiccional, es decir, tienen que tener elementos suficientes, no basta con el peso de los votos. Tiene que haber un asidero jurídico serio, fundamentado, debidamente motivado, para que esto luego pase a la comisión permanente y finalmente sea decidido por el pleno de los congresistas, ¿no? Claro, hay que tomar en cuenta también de que sería como juez y partes en este caso, ¿no? Por parte del Congreso de la República. Es como un árbitro, ¿no? Prácticamente, ¿no? Que va a tener implicancias en ello y va a traer consecuencias más adelante, ya sea con el presidente que está actualmente o con el futuro presidente del JNE. Sí, por ello es que se determinó también a partir de una sentencia del Tribunal Constitucional que aquellos congresistas que son parte de la comisión permanente luego no puedan votar junto con el Pleno para decidir la destitución o inhabilitación de este alto funcionario, cualquiera de los que están previstos en el artículo 99, para que de esa manera no exista una incompatibilidad. Esto no es del todo, digamos, preclaro, porque igual estos congresistas pertenecen a bancadas, existe obviamente una interacción entre todos ellos, ¿no? Así es. Si es que tuviésemos dos cámaras, por ejemplo, podríamos sí distinguir de una manera mucho más clara estas instancias. De repente la cámara baja sería la instructora, la que investigue y finalmente acuse, y la cámara alta o de senadores la que finalmente decida, ¿no? Ujú. Esto es algo que está todavía por resolver, que no ha sido del todo zanjado después de que nos convertimos en un Congreso monocameral, ¿no? Ahora, vayámonos en el ámbito regional, ¿no? Esto ha sido aplicado, por ejemplo, hay un ejemplo de aplicarse un juicio político a una autoridad electoral, ha pasado antes en otros países. Mire, nosotros tenemos un sistema electoral tripartito y a la vez autónomo, lo cual es garantista para nuestro régimen democrático. Ujú. En otros países no existe esta división tripartita. Bien, existen, por ejemplo, el caso venezolano en el cual hay un poder electoral que Ujú. concentra todo el proceso electoral. Pero a la vez esto termina siendo perjudicial para la propia democracia porque si es que este poder electoral, bien, está muy cercano o a veces incluso dependiente del poder de turno, del poder de gobierno, Ujú. sencillamente no se puede garantizar una democracia, lo que vemos en Venezuela. En el caso chileno, por ejemplo, tenemos un órgano encargado del registro civil, tenemos otros órganos administrativos dependientes del Ministerio de Justicia, etcétera, que se encargan de organizar las elecciones y finalmente un órgano judicial que resuelve las, digamos, confrontaciones, conflictos, controversias que se presenten. El caso peruano como tal es mucho más garantista y creo yo debe mantenerse la fórmula actual, bien, y junto con ello eximirse a los integrantes de estos órganos de un juicio político propiamente. ¿Mm? En otros países, respondiendo ya puntualmente a la pregunta que me acaba de formular, ¿ya? No se ha dado propiamente un juicio político para destituir a las cabezas del órgano electoral por una razón muy evidente, ¿no? Si es que el órgano político por excelencia, que es el Congreso, puede destituir al que organizó las elecciones, poca garantía hay, ¿no? O sea, el siguiente órgano electoral que se conforme, sea tripartito o lo que fuese, pues lo que va a hacer es resolver un poco en atención a lo que quieran los congresistas. Y eso no debería ser, ¿no? Bien, abogado, yo le agradezco a usted por su participación el día de hoy. Gracias por su tiempo. A usted, buenos días.
Bien, hemos conversado con Eric Urbina, el abogado constitucionalista, acerca del juicio político hacia las autoridades electorales.